Bueno. Entonces, para la grabación, perdónenme para que voy a empezar a leer nuevamente rápidamente. La librera de París, de Curry Baer, 416 páginas. Poeta chileno, Alejandro Zambra, 424 páginas. Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie, 64 páginas. Sí, perdona, siempre no, yo soy un desastre. Ceniza en la boca, de la mexicana Brenda Navarro, 196 páginas. ¿Qué tal? Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, 200 páginas. De Eric Vuillard, Una salida honrosa, 184 páginas. De repente, en lo profundo del bosque, de Amos Oz, 160 páginas. Catedrales, de Claudia Piñeiro, 336 páginas. Volver a dónde, de Antonio Muñoz Molina. Un día volveré, de Juan Marcé, 400 páginas. Y Cartas de amor, de Fernando Pessoa, 286 páginas. Bueno, ahora sí, hay muy buenos libros. A ver, empecemos. La librera de París. ¿Quién lo vota? Una, dos, tres. A ver, tiene. A ver, dos. ¿Quién es? Las recién llegadas. ¿Cuántas páginas tiene? 416. No, 400. A ver, de nuevo, la librera de París. Sí, la librera de París. Uno, dos, tres. ¿Tú también votas la librera de París? Ok. Poeta chileno, de Alejandro Zambra. 424, pero se lee fácil. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más una que votó por correo. Acá se permite. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10 en total. 2, 4, 6, 7, 8. No, pero no es difícil de leer, porque yo lo he leído. No, fíjate que lo recomiendo. No es bestia. Me retiro de esta reunión y te quedas a cargo, Toma. Bueno, te perdono porque eres mi amiga y te quiero. Todos deberíamos ser feministas. Yo quería proponer acá, pero aquí también es votación. En realidad es un ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie, que es la famosa escritora nigeriana, de la cual hemos leído el Hibiscus Purple, Purple Hibiscus o algo por el estilo. No me acuerdo la traducción en castellano, que nos había gustado mucho. Y yo es una reflexión en realidad sobre el feminismo. Y yo pensé que a lo mejor, al ser corto, un ensayo, en vez de ficción, podíamos un poco conversar en la última, en diciembre, un poco qué es lo que el feminismo es para cada una de nosotras, qué es lo que pensamos. No necesariamente podemos, son 64 páginas. Que puede ser, que no, qué sé yo, hay gente que la palabra feminismo no, y entonces pensé que reflexionemos sobre un concepto. Y este es un libro que incluso Eloísa propuso, que no es la propuesta sino la propuesta de Eloísa, que hizo ya hace tiempo, era que regalarle un ejemplar a cada una de las becarias, porque es muy interesante, es una postura muy equilibrada la de Adichie. No sé, ¿qué les parece la idea de hacer en diciembre esto? ¿Ponemos en diciembre este? Bueno, sigamos votando. Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Las cosas que perdimos en el fuego. Mariana Enríquez. 200. Ujú. Sí. Una salida honrosa, de Eric Vuillard. De repente, en lo profundo del bosque, de Oz.
Es un muy buen escritor. ¿Lo votas también? No. Okay. Catedrales de Claudia Piñeiro. Volver a dónde de Antonio Muñoz Molina. Este tiene un voto. Sí. ¿Tú también? Ese es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tampoco. Tiene 352 páginas. Este es un libro que Antonio Muñoz Molina escribió durante la pandemia. Son sus reflexiones sobre la pandemia y cuenta también su historia de su niñez, de su infancia, de los padres, los abuelos. Es muy, muy conmovedor. Este tampoco lo recomendé yo, otra persona. Un día volveré de Juan Marcé. Lo guardo para la próxima. Guardar. Entonces, no, okay. Y cartas de amor de Pessoa. A ver. A ver. Ese hay que guardarlo también. Pero no quiere decir que no. ¿Cuántos votos tendría? Entonces, ¿cuál votas el de Pessoa? A ver, una Pessoa, dos Pessoa, 3, 4, 5, 6, 7, porque yo no voté 7. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A ti te gusta Pessoa? A ver, chicas. A ver, repasamos a ver qué les parece, porque aquí hay algunos empates. Tendríamos poeta chileno de Alejandro Zambra, que tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Esto sería para octubre. Luego vendría volver a donde. Después, en noviembre leeríamos Volver a dónde de Muñoz Molina, y en diciembre nos ocuparíamos No, eso queda para la próxima. Quieren que entonces que pongamos cartas de amor, lo pasamos a octubre, o prefieren cartas de amor en octubre en vez del de Muñoz Molina. Es que el de Adich y Pessoa, entonces queda así, y volvemos a votarlo en la de Pessoa, lo pasamos para votarlo en enero. Sí, que me faltaba. Ok, entonces ya quedó claro. No, en octubre, poeta chileno. Café con leche. El de Muñoz Molina. ¿Volver a dónde? No. El feminismo. No fue antes de la pandemia. ¿Qué pasa el tiempo grande? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ahora ¿Colombia? Sí, ahí sí, sí. Ahí como fue. A ver si. Porque a veces no puedo. vas a tener, Ahora sobre todo porque tienes que hablar entonces el ordenador. Hay veces que cosas importantes. Sí, yo puedo. Se lo llevo. Ah, qué maravilla. Sí. Bueno, las nuevas, las que nunca han estado, siempre hacemos una breve presentación del autor del libro. Y luego, después cada una da su opinión.
Hoy te toca a Graciela, aunque seguro nos va a hacer una espléndida presentación. Bueno, no sé si espléndida, porque me he tenido que poner a buscar información sobre Stefan Zweig, y eso que yo lo conozco desde que era muy pequeña, porque mi padre tenía las obras completas en su consulta. O sea, cada vez que leía algo y le gustaba, me lo daba. Pero resulta que Google en todas partes repite las mismas cosas. Y era muy difícil encontrar algo que me llamara la atención, porque cualquiera de nosotros coge Google y rápidamente tiene información. Entonces, voy a contarles lo que decidí. Decidí que iba a contarles un poco de Stefan Zweig, pero usar sus palabras para definir algunas cosas. O sea, nació en Viena en 1881 y murió en Petrópolis, en Brasil. ¿Cómo? Sí, déjame terminar. Cuando llego, ya llego que se muere, no, seguro. Ya está muerto, bien muerto. Fue hijo de una familia judía acomodada, pero no tuvo formación judía. Estudió en Viena, obtuvo un grado en doctor en filosofía y luego estudió historia de la literatura, que le permitió codearse con la vanguardia cultural de esa época. A los 20 años publicó los primeros poemas, Cuerdas de Plata, influida por Rainer Maria Rilke y Hugo von Hofmannsthal. Aunque la carrera literaria la inició como traductor, traduciendo a Baudelaire y a Emile Verhaeren. Conoció en vida a Sigmund Freud, Thomas Mann, Richard Strauss, Salvador Dalí, Thomas Mann, creo que ya lo dije, y Max Reinhardt. En 1910 le encantaba viajar. Y tenía el dinero para. Visitó la India y en 1912 América del Norte. Y en 1913 se estableció en Salzburgo, donde vivió durante 20 años. Y aquí viene lo extraño. En 1928 viajó a la Unión Soviética. 2 años después visitó a Albert Einstein en Princeton, en Estados Unidos, y cultivó la amistad con Máximo Gorki, con Rilke, con Auguste Rodin, Arturo Toscanini y Joseph Ross. Durante la Primera Guerra, y luego de haber servido en el ejército austrohúngaro por algún tiempo como empleado en la oficina de guerra, esto porque lo declararon no compatible para el combate, se exilió en Zúrich gracias a sus convicciones antibelicistas, muy influido por Romain Rolland, y trabajó como corresponsal para la prensa libre vienesa y produjo algunos trabajos para diarios húngaros. Hay que entender que él nace en Viena cuando el Imperio Austrohúngaro. Esto lo condiciona muchísimo y condiciona su estado psicológico, que fue en deterioro lentamente durante toda su vida, pese a que su escritura es sencilla, rápida y cordial para cualquiera de nosotros que lo lee. Abrazó el pacifismo Y verde es negro, pero con bergamota. Dice algo rojo, Joseph Ross, el amigo, murió 2 meses antes de que empezara la guerra. Y anécdotas de las poquitas que pude encontrar, porque Stefan Zweig no contaba su vida íntima. Una anécdota: escribió 4 obras de teatro. Sabéis que los actores morían
en la primera vez que se estrenaban, o morían el día antes, incluso ha muerto un director. Por eso dejó de escribir obras de teatro, porque la última que escribió, insólitamente, un amigo le pidió por favor actuar, él se negó y al segundo día de la puesta en escena cayó muerto en el escenario. O sea, es una anécdota extraña de alguien. Pero de todos estos, dice Stefan Zweig, nací en 1891 en un imperio grande y poderoso, la monarquía de los Habsburgos. Pero no se molesten en buscarlo en el mapa. Ha sido borrado sin dejar rastro. Así comienza algo que él tituló El mundo de ayer. Casi una década después de huir de Salzburgo a causa del auge del nacionalsocialismo y 6 años más tarde de que el régimen nazi hubiera prohibido su obra, escribe: me crié en Viena, metrópoli 2 veces milenaria y suprarracional, de donde tuve que huir como un criminal antes de que fuese degradado. No voy a leer las 14 páginas, antes de que fuese degradado a la condición de ciudad provincial alemana. En la lengua en que la había escrito y en la tierra en que mis libros se habían granjeado la amistad de millones de lectores, mi obra literaria fue reducida a cenizas, de manera que ahora soy un ser de ninguna parte. No, los nazis la prohibieron, quemaron las obras y solo dejaron en algunas bibliotecas para ser escupidas por ser judío. Solo quedaron en 4 bibliotecas. Claro, ya había sido traducido a un montón de idiomas. Por eso se lo conocía, claro. Claro, yo tomé. Bueno, sigue, ¿no? Dice, todo lo radical y violento parecía imposible en aquella era de la razón, refiriéndose al último tercio del siglo XIX. Y esto tiene que ver con nuestro libro. Hasta que el momento de mayor paz, prosperidad y libertad en Europa, hasta en el momento de mayor paz, prosperidad y libertad en Europa, se podía viajar sin apenas necesidad de pasaporte. Todo eso tocó a su fin con el estallido de la Gran Guerra. Tras varias décadas de avance tranquilo, nuestro mundo retrocedía un milenio en lo moral. Pero la misma humanidad se elevaba hasta alturas insospechadas en lo que a la técnica y al intelecto se refiere. Lo traigo porque el libro que hemos leído está claramente referido a esa época donde la libertad ideológica, religiosa, de todo tipo, era fantástica en Viena. Sigo. Obedeciendo a una ley irrevocable, la historia niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Por eso no recuerdo cuando oí por primera vez el nombre de Adolf Hitler, el hombre que ha traído más calamidades a nuestro mundo que cualquier otro de todos los tiempos. No sigo leyendo, pero os cuento. Fue criticado por un pacifismo radical, salvo en lo que manda el día anterior a su suicidio, que son sus memorias, y lo manda su editor, nunca criticó abiertamente a Hitler, por lo que sus contemporáneos lo veían con muy mala idea, realmente. O sea, le decían que tenía una falta total de implicación y lo que llamaban un pacifismo radical incluso. Pero es que
Es que le persigue la leyenda porque como no era judío practicante, Claro. él dice que nació de casualidad de padres judíos. Es que, pero no participaba de nada en la comunidad. De hecho, estuvo en Argentina, lo invitó la comunidad judía de Argentina y no quiso participar. Sí, exactamente. Estuvo en 1910, luego volvió en 1940, creo. Y como dice Blanca, decide terminar su vida en la mitad de una crisis existencial grave porque siente que Europa se desarma. Y escribe 4 cartas que deja cuando se suicida. Se casó primero con una mujer estando en Suiza y luego con su secretaria con la que emigra a América Latina. Y les leo una de las cartas de suicidio. Dice, de esta manera considero lo mejor concluir a tiempo y con integridad una vida cuya mayor alegría era el trabajo espiritual y cuyo más preciado bien en esta tierra era la libertad personal. Saludo a mis amigos. Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me les adelanto, porque él pensaba que Hitler iba a tomar el mundo entero. De hecho, se hace amigo del presidente de Brasil, que había prohibido la entrada de judíos, Getúlio Vargas. Digamos, ya tenía el límite alcanzado, prohíbe la entrada de judíos y le da un permiso especial. Y Getúlio Vargas igualmente le hace una sepelio con grandes honores pese a que él había pedido que fuera en la intimidad. Otra de las cartas dice, creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal, el bien más preciado sobre esta tierra. Bueno, se tomó droga él y su mujer y aparecieron los dos abrazados, él con camisa y corbata. No mire lo que habían tomado más. Bueno, sí. Fue uno de los lectores, uno de los escritores más leídos en la primera mitad del siglo XX. Las traducciones a un montón de idiomas fueron impresionantes. De hecho, lo que se dice que hay una sola cosa que me pareció interesante. ¿A qué tipo de público apelaba Stefan Zweig? Y porque la gente con la que estaba decía que la clase media quería instruirse o no quería instruirse con las biografías. Y decían que en realidad se dirigía como... Claro, porque muchas de sus obras además fueron llevadas al cine. Fueron llevadas al cine. Sí, claro, en los 20 y en los 30. Sí. Sí, fue llevada al cine. Que no hemos leído que se llama Miedo. Sí. Esto es buenísima. Sí, que vamos a leer ahora. Miedo. Sí. No, ya terminé. Tengo una pequeña anécdota, porque tú has dicho que era amigo de mucha gente, así muy interesante todo esto. Porque era amigo íntimo, tan íntimo de Dalí, que cuando se iba a ir a Brasil me dijo, mira, vente, que he conseguido, que nos vamos a Brasilia, que es una ciudad emergente, que está recién hecha, de no sé cuánto, que vamos a poder construir allí lo que queramos. Y Dalí me dijo, mira, escucha cómo se come y cómo se vive en el Mediterráneo, no se puede.
Entonces, bueno, ahí elegí por la gastronomía. He dicho por otra cosa. Que la música, por supuesto. La semblanza. No, no hice mucha semblanza porque la cantidad de obras espera, la cantidad de obras escritas por él es impresionante, las que se llevaron al cine. No, 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 no. La información de él siempre repite las mismas cosas. Sí, exactamente. 1942. El momento de que si no, vamos a empezar el debate, si no me importa lo voy a moderar yo, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una ronda en la que cada uno va a expresar su opinión, muy concisa y breve, porque somos un montón de gente. Y luego, si nos da tiempo, por suerte somos muchas, y luego, si nos da tiempo, pues ya hacemos cruce de opiniones, ¿de acuerdo? Ahora voy a empezar Blanca. De acuerdo. Yo me voy a centrar en el libro. Mendel y el de los libros. A mí me ha parecido un relato muy profundo y bellísimo. Sí. Triste, muy triste, porque estaba muy preocupado por lo que ocurría en Alemania y porque ya su querida Austria y admirada Austria se había anexionado, pero de una manera increíble, cortamente, en unas horas. Aquí Es el mouse. La madre que te trajo. Tu mamá te lo a tomar en el vaso. Ajá. Mira, esta mujer que me ha Toma, pasado. toma, toma. ¿No quieres intentarlo? Sí, que te interrumpan a una estafa. Bueno, perdona, pero todavía no se había anexionado Austria, porque este libro es del año 29, Ya, bueno. la anexión en el Bueno, ya, bueno, muy bien. Pero él estaba Blanca, muy, escuchamos hablar. bueno, él estaba muy preocupado por su querida Austria y luego le voy a describir porque en el libro este ¿cómo se llamaba? El orden del día, l'ordre du jour, de Edith Bellard, en el que describe la toma de Austria, con un presidente o un dirigente de Austria muy beligerante y débil. Fue en horas, todo el mundo se quedó admirado de que habían anexionado Austria. Así fue. Esto le motiva en su vida una terrible depresión de la que había padecido siempre, toda su vida. Sus amigos lo relatan, además, las depresiones de este hombre. Y eso no le impide escribir. Dentro de su agonía, él sigue escribiendo y ahí escribe la obra cumbre que dicen algunos intelectuales que escribió, que es Memorias de un europeo, y también el libro del ajedrez. Yo creo que hay que dar un punto muy importante a este libro y que es la obsesión por la concentración absoluta. Este señor dice que el que se concentra hondamente, profundamente, con entusiasmo, y es capaz de producir un pintor, un escritor, un sabio, un erudito, y esto dice que es la trágica felicidad y desgracia de la obsesión completa. Jacob Mendel dice: aquel portento universal famoso en la universidad y en un círculo reducido y respetuoso. Esto lo dice de Mendel, ¿eh? De acuerdo. A mí el personaje de Mendel me parece fantástico. Él decía que en la mente humana, en el cerebro, en la parte blanda, se posaban ideas, observaciones, cosas que compara con, por ejemplo, es una comparación muy bella, yo cuento, y poética, que dice Stefan Zweig, que eran como las gotas de agua que caían de la lluvia en una pradera. Me parece muy bello. Bueno, voy a ser corta porque no quiero quitarle a los demás. Para mí el personaje de Mendel me parece fantástico. Es muy triste
cómo le cortan su vida y todo. ¿Lo leíste al final? Sí, qué bien. Y primero le quitan del medio a un hombre que tiene una edad muy avanzada, que no tienen por qué mandarlo a ningún ejército, sino que lo odian por lo que sea, por ser judío en parte. Los alemanes, yo creo. Desaparece el pobre, sufre muchísimo en un campo de concentración, lo devuelven y cuando viene destrozado, no es la misma persona. Y curiosamente, quiero decir esto, hay una mujer en este libro, una única mujer que aparece, que es la cuidadora de los aseos. Sí, no, la cuidadora de los aseos es ella. Y que quiere muchísimo a este hombre porque además le cepilla sus abrigos todos los días. Son unas notas muy simpáticas estas, ¿no? Y es la que guarda un libro al final, cuando la segunda vez que le echan del Gluck, del restaurante este, le echa una persona que es nueva, que no concibe que una persona tenga una sensibilidad tan maravillosa, no lo comprende ni lo entiende. Y en cambio esta mujer sí, y es capaz de pagarle su comida, de llevarle, de simular que está pagando él y el pobrecillo. En una vida muy triste, y ahí desaparece porque lo echa el nuevo director del Louvre, que es el sitio este tan famoso, y luego vuelve de nuevo, y vuelve ya con una pulmonía que no pueden casi caminar, y ahí es cuando desaparece el pobre ya para siempre en un, en una, en un hospital y ahí muere. Pero es muy triste, pero deja una huella enorme. Yo quiero decir unas palabras de Stefan Zweig que dice: todo lo más poderoso, y este es el final del libro, y extraordinario que se logra en este mundo durante nuestra existencia, se produce con una profunda concentración interior. De nuevo, hacen énfasis sobre esta cosa. Yo voy a decir que a mí me cuesta muchísimo concentrarme, y que me encanta esto que dice. Dice que una profunda concentración interior a través de una monotonía sublime, sagradamente emparentada con la locura. ¿Qué? Que siga otra. Siga otra. ¿Tú estás de acuerdo con esa otra cosa? No, me cuesta concentrar. Me cuesta hoy. Sí, te gusta. Yo es que la concentración es lo que más habla él de esto. Muchas veces. Mira, cuando tú quieras. Sí. Bueno, es una novela o cuento, como se quiera pensar, que habla de la defensa de la memoria individual, que a su vez deviene en protección de la memoria colectiva. La curiosidad, la tenacidad, el trabajo y el silencio que acogen a toda misión importante que el hombre realiza a lo largo de su vida son algunos de los elementos esenciales que la convierten en épica. Como épica es la actitud vital de Jacob Mendel. Mendel es una mente privilegiada que vive por y para los libros, en un mundo donde no existe más que el paraíso de las palabras, pues de paraíso idílico puede tildarse su actitud ante la vida y las personas que concitan su mismo interés por los libros. Zweig, en este maravilloso relato, nos advierte de que el intelecto, el verdadero intelecto, no conoce más fronteras que las de los propios conocimientos. Una frontera, eso sí, muy alejada tanto de los políticos como de sus trágicas pretensiones geopolíticas, pues a estas solo les asiste la mezquindad de las nacionalidades. Con el estilo rico en matices, vivo en su ejecución e impecable en su praxis, el escritor austríaco pone en tela de juicio una vez más la división de las fronteras de una Europa que él nunca pudo ver unida. Unas fronteras, en su caso, malditas, y que, como se demuestra en este librito publicado por Acantilado, Mendel, el de los libros, donde él se vale de la figura de un judío ruso para verter sobre el texto todo su potencial como escritor comprometido con su tiempo e impulsor de una forma distinta de ver y de plantear y ejecutar las relaciones entre estados. A través de Mendel, Zweig nos presenta la defensa de la memoria en protección de la memoria colectiva,
como la historia muy bien nos recordó en la primera mitad del siglo XX, donde las guerras, aparte de arrasar el territorio europeo, dejaron una herida que tardó mucho tiempo en cerrarse. Mendel es el mejor ejemplo de lo importante que es ser guardián y transmisor de los libros y su amor hacia ellos. Entendemos a través de él lo difícil que resulta salir indemne de la ignorancia del hombre. De ahí que Mendel sea el símbolo de una contraseña que nos abre paso hacia una luz que, si dejamos que nos ilumine a lo largo de nuestra vida, nunca nos arrepentiremos. Los libros y lo que representan, los libros y su mundo, los libros y su poder infinito son los mejores transgresores de las fronteras físicas y mentales que tratan de imponernos nuestros dirigentes políticos en aras de manipular nuestras vidas a su antojo. Para mí es una novela. Muchos dicen que es un cuento. No, es un relato. Es un relato maravilloso. Bueno, y como Zweig tiene un gran conocimiento de la psicología, sobre todo femenina, pero acá general. Me encantó. Muy bien. Ahora, espera que vamos a pasar esto. Lo que destaca es la intensidad de la... De nuevo. ¿Otra vez? Sí. Lo que destaca es la intensidad de la escritura, tan intensa que, o como la concentración de Mendel sobre sus libros, y con la misma atención a detalles. El estilo de escritura refleja el carácter de Mendel. El autor evoque el salón de juegos lleno de actividad y en el rincón Mendel, silencio, arrugado sobre sus libros. Podemos ver el escenario. La figura de Jacob oscura y desalineada, excepto para sus ojos brillantes de energía. Me he preguntado por qué Zweig ha escrito este libro mítico. He leído que es un homenaje a libros, pero algo que me ha sorprendido era que Mendel sabe montones de datos sobre libros, pero no los ha leído. Algo raro para mí. ¿Cómo consideramos que lo que dijo Jane, que le ha sorprendido, que sabe conoce todos los libros? No lo sabe. No. Sobre los libros. El tema sí. Pero después he leído, como ha dicho Graciela, que Zweig ha dicho que el labor intelectual es el placer más puro en el mundo. Me ayuda a resolver este puzzle. Supongo que Zweig supongo que lo que admira Zweig era el enorme trabajo de Mendel, que podemos describir como superintelectual. Otra cosa que me llamó la atención es que es un relato sutil y irónico. Sus libros eran la vida de Jacob, pero también sus libros le trajeron cuando la policía descubrió sus cartas. Sí.
Vosotros habéis dicho sobre la memoria, no voy a decir nada, pero pienso que Stefan Zweig era un señor muy, muy bueno. Sus ideas recorren el libro. Destaca que el pobre Mendel, sin casa o familia, sabía más que los profesores, pero en sus ojos no era nada. Ellos ganaron mucho dinero. Jacob era contento con poco. La limpiadora, despreciada, era la más amable de todos. Este pequeño libro nos revela la filosofía de su autor, no solamente a través de los caracteres, pero también sobre su mundo. El mundo de Zweig era un mundo civilizado, representado por el Café Gluck, un sitio de seguridad y amabilidad, donde la gente puede encontrarse para discutir. Después de la Guerra Grande, todo fue diferente. El Café Gluck es un símbolo. Antes el propietario admira y cuida a Mendel. Después fue tirado a la calle. Por eso pienso que hay muchas cosas en este libro que podemos pensar sobre. Y una pequeña cosa más es que es un poco lírico. Por ejemplo, dice, lírico. Le vi de inmediato, en cuerpo y alma, tal y como solía sentarse a aquella mesita cuadrada. ¿Cómo se sentaba allí? ¿Cómo fija? Etcétera, etcétera. Sí, es lírico. Sí, eso es la conocimiento, ¿no? El ritmo y las imágenes, ¿no? Sí, El también. ritmo de las imágenes que produce. Sí. Muy, muy interesante. Muchas gracias. En primer lugar, yo quería decir que este libro me ha parecido que lo abre el autor y lo despliega con el recurso a la sinestesia de la memoria. Es decir, cómo el recuerdo le viene a través de una asociación. Y la asociación es la visión de la sala de juegos y la mesa de... Entonces le abre y le despliega la memoria y lo utiliza como recurso para su relato, para iniciar su relato. Entonces recuerdo que los años 20 es un momento de Freud, de mayor eclosión. Y no es por nada que un vienés escritor que ha conocido a Freud recoja un recurso de despertar los recuerdos como son las sinestesias, ¿no? La asociación de los distintos sentidos, la vista en este sentido. Solo primero, recurso para desplegar la narración. Como en la risa Sí, bien. Es, la galleta. Sí. Sí, no. Luego, la segunda cosa que me llama la atención es al final, cuando el propio autor habla de por qué necesita escribir o se necesita escribir y justifica que el escritor escribe para salir del olvido, para que ese aire de los zapatos que nada más que has pasado ya es historia, ya es olvido, ¿no? Que lo repite varias veces, pero lo acentúa al final. Y vuelve a su propia proyección personal. ¿Para qué escribe? Para ser recordado, para no ser olvidado. Quien en el fondo, aunque no sea judío, entronca con la tradición judía del recuerdo, el Shema, continuamente. Esas dos cosas, una que abre y otra que cierra el libro. Y luego la tercera, y que me llama poderosamente también la atención, es que, y coincido contigo, Jane, que contrapone dos mundos. El mundo
feliz inconsciente de preguerra, de la Primera Gran Guerra, donde el cosmopolitismo austríaco o vienés se ve en los cafés, en los intercambios, en las consultas de los universitarios, y luego la frialdad de maneras de trato y la ausencia de ese tacto. Es decir, que a mí esta obra es como un anticipo del mundo de ayer, es como un anticipo de su propio final, porque habla de la herida profunda que el campo de concentración deja en este hombre y cómo le lleva a la muerte, ¿no? Entonces, para mí es una excusa para explicar por qué escribe, una excusa para desplegar un recurso literario que es la memoria, el recuerdo, y luego, por último, he recogido los dos mundos, el mundo de ayer y el mundo nuevo, en el que él... y dentro de esos mundos recupera como leitmotiv para vivir la intelectualidad como espiritualidad, el disfrute profundo del oficio bien hecho. Es decir, es un hombre que busca, que vende libros, pero disfruta, tiene su placer, no sabe y no conoce más, pero eso que conoce lo hace con verdadero placer y gusto. Bueno, yo no he preparado nada, pero después de oír la intervención, después de oír tanta intervención tan magníficamente del libro, que pienso igual, pues no puedo añadir nada más el pasaje este que me llamó mucho la atención, que tú ya que has recordado los zapatos, que me gustó mucho, esta frase me encantó, y dijo: ¿para qué vivimos si el viento tras nuestros zapatos ya se están llevando nuestras últimas huellas? Y es que es muy profunda esta frase, es que es muy poético. Entonces, después de todo lo que habéis dicho, yo concluyo con eso y me decís vosotros ya sobre el libro, porque es verdad, ya lo habéis dicho más o menos, y después de Yolanda, lo que has dicho yo ya no te puedo añadir. ¿Eh? Fabiola, perdón. Pues, Fabiola, después de tu intervención, la de Jane, la de todas las que habéis intervenido, habéis dicho un poquito, pues ya está. Concluyo y lo hago más. Bueno, yo creo que a mí me impactó el tema de los cambios sociales que aparecen en el libro y cómo hay toda una serie, toda una evolución que se narra de manera muy poética y muy sencilla, con un lenguaje que llega a todo el mundo y con muchísima facilidad. Pero cómo habla sobre los cambios sociales, sobre cómo el pragmatismo por la guerra desplaza lo tradicional, lo pensante. Hay mucha nostalgia, hay mucho tema de despojo, de que las cosas desaparecen. Habla de la ingratitud también, muy fuertemente, y por supuesto, como habéis dicho todas, lo que significa el cambio y el olvido. Y un tema que a mí siempre me da vueltas en la cabeza es cómo la gente, inclusive hoy, se aparta de la realidad y cuando está apartado suceden cosas tan fuertes que lo llevan a un campo de concentración. Me resulta, esa parte fue una de las que a mí me produjo escalofríos al leerlo. Lo había leído hace muchos años, pero no recordaba nada. Insólito, se ve que lo he borrado adrede, pero muy impactante, ¿no? O sea, hoy día, si miramos un poco a nuestro alrededor, creemos que sabemos mucho y hay muchas cosas que se están desarrollando en este mismo instante y que posiblemente nos permita que alguien nos corte la cabeza sin que nosotros nos enteremos. Y una frase que creo que también tú lo has mencionado, dice: los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda la existencia, de la fugacidad y el olvido. Es
muy impactante. Es realmente muy impactante. Y yo creo que en todo esto se ve mucho el conocimiento de Freud en la descripción de los personajes. Me llama la atención la personalidad de la mujer, como dijiste tú. Esto. Pues yo no he preparado nada. Todavía lo que he hecho es mi mudanza, porque acabamos de llegar a vivir a Marbella el viernes por la noche. Entonces no solo el tiempo a comprar el libro. Sí lo he leído, sí que lo he leído. Me ha impactado mucho el papel de la mujer. Por ejemplo, me ha parecido bellísimo. Me ha parecido que, que el autor nos hace ver en él las emociones y los sentimientos muy fuertemente. Me ha encantado cómo está escrito el libro. Me ha sorprendido que tuviera ese conocimiento exhausto, perdón, completo de todos los libros, pero que no los hubiera leído, que sabía sabía el contenido de ellos, pero que no los ha leído. Y me parece que es un hombre particularmente curioso porque es asocial y porque no se entera de nada de lo que ocurre ni de la guerra. Entonces, nos presenta como un personaje muy curioso en ese aspecto. Es una obra emotiva, intensa. Me ha gustado mucho la rapidez con la que lo he leído, pero habla también mucho. Su vida gira en torno al amor por los libros, también el tema de la injusticia y del olvido, el contraste entre ese hombre admirado, querido, hasta un hombre que cae en el olvido y que es masacrado por el nazismo. Y bueno, me encanta lo que habéis dicho. Estoy de acuerdo y me El puedo nazismo disfrutar. todavía no. ¿Perdona? Todavía no. Por la guerra. Por la guerra. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es como Sí. Y vengo de otro círculo de lectura al lado de Ginebra. Vivíamos en Ferney-Voltaire, que es la frontera, y, y me ha gustado muchísimo cómo está organizado este. Me ha gustado mucho más. O sea, me parece que sí. Sí, sí, me ha encantado. Realmente me ha parecido maravilloso el sistema que tienes. Y es que una de nuestras socias, y es que muy y que cambiará la vida. Yo sabía que existíais. ¿Perdón? Sí, yo creo que sí, lo fundamental, porque habéis dicho todo maravillosamente. Muchas gracias. Bueno, la ventaja y la desventaja de hablar al final es que ya todo se ha dicho. Entonces realmente le queda a uno muy poco por decir. A mí me encantó el libro, me fascinó, me pareció que el relato, perdón, que en muy pocas páginas o en muy pocas palabras abre todo un panorama de ideas. Y eso me pareció riquísimo, riquísimo, a pesar del tamaño tan corto del relato. El idioma me parece precioso, el idioma que utiliza para describir las cosas es fabuloso. Me impresiona mucho lo de la concentración también, ese es un párrafo que tengo yo también marcado. La concentración que toca el límite de la locura, porque realmente lo que tiene el Señor es una locura, porque no darse cuenta en qué vive, mundo vive, no darse cuenta de que empieza la guerra, no darse cuenta de nada, de que él es judío, pues eso no importa, no importa. Es también para pensarlo, es para pensarlo. Ahora, el que trae a bien, que trae allá la memoria, alguien habló de la memoria, no me acuerdo quién, es una memoria, pero fíjate que está relacionada con la vida actual. Puede ser con la vida actual. Es la guerra en esa época, pero eso es con la modernidad hoy en día. Hoy en día puede ser la modernidad, puede ser la guerra. Todo destruye las costumbres anteriores y crea las nuevas costumbres donde la gente no se acuerda quién estaba sentado en esa mesa, ni el director venía a hablar con nadie. Esas cosas suceden con la modernidad. O sea, es un tema de mucha actualidad
que él lo presenta ya en ese momento. Bueno, esas son las cosas que me impresionaron del libro. Lo demás yo creo que todo se ha dicho y para no repetir, porque creo que es tarde, los dejamos así. Quiero hacer un comentario. A mí me obligó Bueno, no. a ver, me obligó a recordar Sí. cuáles eran las alianzas en la Primera Claro. Guerra, porque los enemigos, uno de ellos era Francia. Sí, claro. Pero El Reino Unido y Rusia. sí, Esa era la contra Alemania Era una- y los Austria. porque dije, se olvidó la historia. Y bueno, Como Víctor en la película. Eres tú, Karen. Ah, bueno, a mí me gustó mucho este libro y me gustó por alguna de las cosas que, bueno, ya se ha dicho mucho sobre la memoria y sobre la concentración, etcétera. Pero también hay como unos activos de mucha modernidad y en realidad creo que a veces no hemos evolucionado tanto, porque él habla por ejemplo, de alguna manera habla de la globalización, cuando dice que más o menos todo es igual, dice, ¿no? Dice, entonces ahí yo pensaba, y es lo mismo, porque él dice que todo era parecido, y en algún lado, y pensaba, bueno, uno va a cualquier ciudad, hoy por hoy, sea París, New York, Madrid, Marbella, lo que sea, Con todos mucha tenemos, artesanía. entonces tenemos en todos los lugares del mundo, tenemos Zara, Vuitton, lo que se te ocurra, pero todo es como igual. todo muy... Y él de algo lo va mencionando, la crítica a la burocracia, por ejemplo, que es feroz, sobre todo esa burocracia de la guerra con el tema de las cartas, primero lo toman como una broma y después la censura en el anunciar ya cómo es un campo de concentración, aunque si bien... Perdón, del coronel no tiene que leer. Claro, exacto. Entonces, un tipo que está parado, él lo que debe saber el tiempo porque no le llega la carta. Claro, sí. Y acá pasa lo mismo, y él lo que quiere en realidad es que le respondan estos señores sobre el catálogo tal o cual. Y esta es una burocracia muy enfermiza, colocando a personas que no están aptas además para la función. El profesor de instituto, y tiene una cosa hasta como grotesca, risible. A mí eso me pareció muy interesante. Esto, Estamos en manos de personas que no están preparadas absolutamente. para Y, juzgarlos. claro, y la definición, por ejemplo, hay cosas que son muy interesantes, por ejemplo, cómo él define la mente. Hay un párrafo que es muy interesante, que dice en la página 48, lo hace de una manera muy poética, ¿no? Dice que bastan para hacer enmudecer la armonía más extraordinariamente completa, la armonía esférica de una mente. Eso me pareció que era, no sé, a mí eso me llegó bastante. Y luego a lo que decía Jane, cómo era este personaje que sabe de los libros, pero que no los ha leído, pero él lo justifica, y lo justifica muy bien. En el mismo párrafo donde dice que, cambiar de gafas porque con eso no veo nada, estoy hecho un desastre. Cuando él dice que tan solo su título, su precio, su aspecto, la página de créditos atraían su atención. Aquella memoria específica de anticuarios de Jacob Mendel, en último término, improductiva y no creativa, pero sin embargo, dice él que era en su perfección. Esto era único, un fenómeno de no menor importancia que la de Napoleón para las fisonomías, la de Mezzofanti para los idiomas, la de Lasker para las aperturas de ajedrez o la de Busoni para la música. Entonces, esto era un poco a tu duda, Jay. Y también en algunas descripciones que hace del cerebro. El cerebro como la cosa, es como la cosa más perfecta y
el diseño más perfecto. No usa la palabra él, pero es así, ¿no? La mente, el cerebro y la importancia que Stefan Zweig le da. Sí, perdona. Ah, sí, es muy impresionante esa parte. Sí, ya no funciona. Y por último, ya no tomo más tiempo, dice, cuando él habla de las gafas, que es crucial, se le caen las gafas y dice, por desgracia unas gafas cayeron al suelo. El mágico telescopio que le permitía contemplar el mundo del espíritu se rompió así en 1000 pedazos. A mí me Ese pareció... fue el momento en que hizo es el tema de las gafas y ya no puede más. Y un último comentario, si no me lo quedo. Y que creo que más que lo que pesa es más la condición de ruso que de judío en este caso. Sí, porque Rusia es el beligerante, es el que está contra el Imperio Austrohúngaro, y él es un ciudadano ruso. Es más, claro, más que el ser judío. El ser judío, después ya unos años después de la escritura de este libro, ya se convierte en otra cosa más, y ya el campo de concentración. Exacto, en la Segunda Guerra, pero en la Primera Guerra lo que pesa que yo creo para Suárez en este caso es la condición de él, el pobre de Galicia, exactamente. Y en esos espacios donde las fronteras estaban, que si eran de Polonia rusa, etcétera. Y le dejo la palabra a mi querida amiga. Me ha gustado mucho el tema este del que has hablado de la globalización, porque me da pie a decir que en realidad esta novela habla de temas que podían haber sucedido en cualquier otra parte del mundo. Entonces, y en mi opinión, hay tres cuestiones en las que yo me he quedado bastante... en el tema de la concentración del que hablaba Blanca, que tan importante es para que algo sea excelente, para que hagamos un trabajo, lo que sea, o tengas un conocimiento excelente sobre algo, es importantísimo, pero tiene sus riesgos. Y yo una vez, hablando con unos amigos, tengo uno de ellos que es psicólogo, y yo me vanagloriaba de que me pasaba el día entero metido en libros, cuando no estoy leyendo, estoy escribiendo y todo esto, ¿no? Y entonces me dijo, ten cuidado porque los libros también tienen la obsesión por los libros, todo lo que sea un tratamiento patológico de algo obsesivo, claro, después, claro, pasa con todo. Entonces te lleva pues a este hombre, lo lleva al margen de vivir en la vida cotidiana, en lo que se estaba viviendo, en la vida física, que él tenía un punto de un lugar en otro, su mundo estaba en otro lugar, no estaba entre su sociedad y todo eso. Eso es un aislamiento, el aislamiento. Nosotros somos seres sociales. En el momento en que no estamos actuando como tal, se está produciendo una desconexión. ¿Por qué se produce, por qué estamos siendo asociales? Pues puede ser porque nos enganchemos como si fuese una droga a algo, o a los libros, o bien porque nuestro cotidiano no nos gusta y nos hagamos adictos a los libros para estar como el que toma sustancia, ¿no? O se mete en su mismo... Efectivamente. En todo caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que él tiene una concentración y tiene toda su energía puesta en conocer libros, en saber qué contienen esos libros, cuánto cuestan, todo eso. Claro,
pero en realidad no tiene otras capacidades. A mí me recuerda, en cierto punto, me recordó a Funes el Memorioso. Sí, el cuento de Borges. Es muy borgiano. Sí, lo escribió después, pero la construcción es bastante borgiana y la idea de el ser. Yo tengo mi amigo Andrés García Baena, el editor, me dice, Ana, bueno, tu mente está equilibrada, pero yo tengo amigos, porque dice que no paran de leer y son incapaces de producir una idea. Dice, no son capaces de escribir una frase, no son capaces de dar una conferencia, ni de construir ni de relacionar unos conocimientos con otros. Son como Funes el Memorioso, un almacén un almacén de ideas. Entonces, son gente, eso luego Gardner, el de las inteligencias múltiples, lo definió muy bien, que hay personas que tienen inteligencias, zonas de la inteligencia que tienen muy desarrolladas y sin embargo en otras son bastante tontos. Y realmente este señor no tenía habilidades sociales ni habilidades para la vida, ni habilidades para defenderse, ni habilidades para saber por dónde viene el león, porque el león se lo comió. Y él no se dio cuenta ni que venía el león por ningún lugar, ¿no? Bueno, luego otra cosa que me llamó la atención. Bueno, esto es de lo que hablamos, de lo que hemos hablado, que habéis contado mucho, ¿no? De lo cruel, de cómo este señor, cuando estaba en plena efervescencia, le llegaba un montón de gente, esa gente consumía en el bar y eran realmente el negocio del bar y claro, estaban muy contentos con él porque él, todo el que venía a verlo, pues, consumía, ¿no? Y claro, pagaba sus cuentas. No era tanto lo que tomaba él como que venía un montón de gente a verlo y hacía gasto en el bar. Pero luego cuando ya volvió a venir, ya el pobre venía con sus neuronas destrozadas y con todo, ya no era capaz de mantener ese tipo de relaciones y dejó de tener, y dejó de ser interesante como cliente. Y encima, pues cogía los bollitos esto porque tenía hambre. Es que eso es así, no es una pena. Entonces, a mí me recordó. ¿Y qué hicieron? Lo dejaron, lo abandonaron. Y me recordó muchísimo a la Metamorfosis de Kafka. O sea, Sansa fue útil para la familia mientras era el proveedor. En el momento que dejó de ser proveedor, en el momento que fue un bicho no proveedor, la familia lo abandonó, ¿no? Y es realmente, a ver, si te pones a pensar, dices, jo, qué crueldad más grande, no sé qué, dices, "Buah, a ver, que es normal, el que tiene un negocio tiene que, tiene que sacar rendimiento del negocio, pero también es una pena, ¿no? La única que fue más humana con él, vamos a decir, no fue la señora, pero la señora nunca tuvo nada que perder. O sea, que es muy fácil ser buena persona cuando uno no tiene nada que perder. Sí, no. Perdón, sí, le daba su tiempo. Vale, vale. Sí, retuvo el libro como un fetiche. El libro lo retuvo como un fetiche porque ella no lo leía, no lo sabía leer. Vale, de acuerdo. Pero claro, ella no tenía un negocio. A ver, ella no. Luego hay una cosa que me gustó mucho, esa idea de irse a morir allí al restaurante, o sea, era como un elefante que se va a morir al lugar sagrado, ¿no? Lo que el lugar donde él era su templo, ¿no? Aquel lugar había sido su templo durante tanto tiempo y él, cuando se sintió morir inconscientemente, como los elefantes, se fue a morir
¿eh? Sí. Sí, dime. Sí, eróticos. Claro, claro. Y yo me había olvidado. Luego, me ha gustado mucho lo que ha dicho Fabiola, que yo también lo tenía apuntado, es el recurso técnico que utiliza como escritor Stefan Zweig, que es el de utilizar el recuerdo. Esto tiene una consecuencia, o sea, él va en primera persona a un restaurante, te lo está contando, va contando todo lo que hay, todo lo que no hay, todo esto, y de repente, en cuanto le llega el recuerdo, surge la tercera persona, que es la de Mendel, sí, la de Mendel, que ya es la historia de Mendel, ya no es la de él, es la de Mendel. Bueno, la prosa me parece preciosa, ya lo habéis dicho, poética en muchísimos lugares, rápida y suficiente. Por eso me ha vuelto a recordar a Borges, que decía que todo lo que pudieras decir en 4 folios, ¿a qué lo ibas a decir en 600 páginas? A ver, luego es muy narrativa, muy descriptiva, crea atmósferas, porque ¿quién de aquí no ha estado en ese restaurante, en ese café? ¿A que hemos estado allí? Hemos estado, a que sí, el café, el sonido de las... Claro, el sonido de los... Claro. Sí, bueno, pues con muy poco vemos una gran historia. Un ruso escribiría 600 páginas bueno, eso lo ha dicho Cristina, la importancia de ser más ruso que judío en la entreguerras. Y luego, bueno, esto ya casi lo he dicho, porque es que si tú concentras todas las energías en algo, como hemos dicho, con mucha pasión, pues eres muy bueno en eso, pero lo mismo no lo eres en otro. Y luego hemos visto un gran homenaje a los libros en la Nouvelle, al conocimiento y a la concentración, como decía Blanca. Así que a mí me ha parecido una maravilla. Me lo he leído 4 veces, y ya me lo había leído antes, pero sí. Y es el tema también otro tema, porque todos los temas que hace hoy también, ¿no? Es el tema que entendemos por inmigración y que entendemos por inmigración al extranjero. Cuando él habla de la hospitalidad. Bueno, y de los nacionalismos. Sí, por eso cuando él dice que para prestar servicio en el extranjero, personas que durante muchos años habían vivido en un país extranjero como en una patria, y que por creer en el derecho de hospitalidad, sagrada hasta para los tungusos y los araucanos, perdieron la oportunidad de escapar a tiempo. A mí dije, bueno, sí, a mí me parece que tenía una, como dijo Ana y como dijeron otros también, en breve, pero lo dice todo, ¿no? Dice muchísimas cosas, una inteligencia. Ahora es un pequeño debate, las que ¿alguien quiere tomar la palabra? Yo le pregunté algo a la sobre el psicoanálisis y los actores. A ver, espera.
¿Cómo se llama? Sí, pero estamos analizando los actores. Estamos representando la obra que hacía Juárez. ¿Qué ha pasado? No, Autores malditos. Y Shakespeare con Macbeth, cada vez que se intentaba representar Macbeth, había tragedias. Y a mí me ocurrió una cosa que no, me daba así cosilla leer Macbeth y yo no quería leerlo, no quería leerlo. Y digo, este verano me lo voy a leer. Y me voy de vacaciones a un hotel con mi marido y mi hijo y me llevo Macbeth. Empiezo a leer Macbeth y le entra una fiebre a mi hijo, pero una fiebre malísima. No podéis imaginar. Yo digo, bueno, esto no tiene ningún, esto es una tontería. Al segundo día, el niño con más fiebre todavía. Y no se le quitaba. Por la tarde más fiebre. Y ya cogí el libro y lo tiré en una papelera en el jardín del hotel. Y cogí al niño, lo metí en la piscina y se le pasó toda la fiebre. Y yo no soy supersticiosa, ni nada de esto. Vamos, que yo soy la persona más práctica y más racional. Comentar algo más. Escribió un texto de una ópera para Richard. Para Richard Strauss. ¿Qué pasó con la ópera? Cuando fue en la primera sesión inaugural, Richard Strauss lo puso en los carteles. Hitler, que iba a ir a la primera, la ópera ese día, dijo que no iba porque estaba el nombre de él y estaba escrita por un judío. De todos modos, la Comunidad Europea considera a Stefan Zweig el padre de la Comunidad Europea, intelectualmente, porque todo lo que se le criticaba de pacifista, él en realidad comentaba que la Comunidad Europea no debería tener pasaportes ni fronteras, que esa fue la época feliz de su vida. Muy interesante. Y se hacen varios homenajes dentro de Bruselas y distintos lugares en Europa y en Estados Unidos. En italiano. Gracias. Villa Capital. Bueno, pues y a una chica, dice María Julia. Como Molière, que suprimió el amarillo porque caía mala suerte, también. Sí, el amarillo. No presentaban ni una obra sin dan con vestido o trajes amarillos. El Malfario. No, yo no, la ha dicho ella. Sí. Sí, porque yo digo Malfario, pero ella dice Malfario porque ella es arrabalera de Sevilla. Que esto ya de broma se dice por todo el país. Malfario, sí, pero Malfario. Está mal escrito. Él no lo sacó de la traducción. Ahí está. Igualmente parece una muy buena traducción. La traducción es muy buena, sí. Sí. A ver, en inglés en alemán, aunque esté escrito en castellano, la densidad de las palabras se agradece la facilidad de esas palabras. Sí, pero es intenso. Yo creo que inclusive yo puse algunos en alemán en el traductor de Google. Muy bien. Voy yo, Gris. Es que a veces las traducciones
¿Sabéis eso que dice traductores, traductores? Traductores, Traduttrice, per l'italiano, traduttrice. Pero algunas traducciones, ¿cuál fue el que leímos que la traducción era espantosa? ¿Te recuerdas? Varios que no se pueden leer, que no se entiende lo que Te he dicho yo que era una pero ¿es catalana o de dónde? No se llama Vías Mau. Puede ser madrileña. La Mau es de Madrid. ¿La? ¿No? Ah, pues mira la cerveza que me gusta. Bueno, ¿qué más, La sin chicas? alcohol la mejor. ¿Nos trae la cuenta, por favor? Vale. Pues A ver, ¿qué otros temas se les ocurre que tengamos que sacar? Porque hemos traído montones de temas aquí, ¿eh? Vamos a leer. Yo lo que estoy de verdad súper contenta. Mañana te incorporo al chat. Es que ni siquiera tuve tiempo de poner vuestros teléfonos. Pues a mí me parece que sí es verdad que Stefan Zweig pues, es un precursor del europeísmo y porque sí él pensaba que podríamos todos vivir juntos por tener tanto en común y evitar esos nacionalismos que nos separan, en vez de fijarnos en todo lo que nos separa, pues en todo lo que nos une, que íbamos a ser mejores, ¿no? Y qué pena que por cuestiones políticas esto, mira lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia, pues madre mía, qué desastre. Hay un libro buenísimo para entender la antigua Yugoslavia, El puente sobre el Drin, que yo lo he leído en el francés, que es un puente, sí. El puente sobre el Drin. Es un puente que une dos trozos de Yugoslavia y pasa toda la historia de Yugoslavia, no sé cuánto, hasta el final. Pues todas las discusiones, las incomprensiones, la barbarie, como la delicadeza y la cultura, entre dos pequeñas aldeas unidas o separadas por el puente. He oído hablar de eso. Sí, lo recomendó Felipe González para entender el éxito de la guerra de Yugoslavia, para entender ese Yo no lo he leído, pero he oído. ese pueblo, ¿no? Pon la reseña para ti. Y todo, pero si os fijáis, todo es no es tan difícil, es una historia y es aprender. Muchas veces a mí me gusta leer. Vamos a tener la actitud de entendernos, vamos a tener la actitud de remar todos para el mismo lugar. Da envidia, a mí me causa la envidia el Interés Fondo original. Con ese crecimiento, la música, la medicina, la crítica, cosmopolita, plurilingüe, qué fácil puedes hacerlo. Desmoronarse entero. Se desmorona así, y Europa es lo mismo. Ahora mismo Europa es un paraíso con muchos puntos de interrogación, ¿no? Pero qué fácil es también empujarla. ¿Y cómo hacemos los criterios? Vamos a bajar. Bueno, díganos cuántos. Sí, ¿cuánto es? Quiero eso porque había oído 70. 70 entre 1, 2, 3, 4, 5, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, que somos 11. Pero oye, 70. Sí, entonces 70 entre 11. Oye, ¿Cuánto es, María? Cuando Cris haga la cuenta. 640. Yo 7. Cristina, 7 menos. ¿Qué pago tiene?
Bueno, tu tiempo, pero tal vez tiene un libro que es absolutamente genial sobre este tema. Mi hija pude comprar y tuve tiempo porque el viernes había un sitio. ¿Sabes qué día se suicidó? El día que Japón atacó a Indonesia. ¿En serio? Sí, por eso, porque dijo que era obvio que Hitler iba a atacar al resto del mundo. Sí, sí. Ese día, por eso se El pesimismo suicidó. brutal. Ha sido una tertulia muy buena, chicas? La tertulia es fantástica, Oye, la gente viene del extranjero y viene con una galleta. Me han dicho sentirme que mi hija Fabiola lo que piensa de esta tertulia porque ella viene comparando las tertulias. Es como un refresco para el corazón, para la en Ginebra. Unos argentinos, una colombiana, una francesa y dos españoles. Típico de Ginebra, típico de Ginebra. La que realmente ha sido ay, eso es saber, no sobre el libro que toca leer, que generalmente no me sino siempre